En Chile, el triunfo de Gabriel Boric en el balotaje del pasado 19 de diciembre dio inicio a una nueva era política. Yo vengo de lejos, del sur, de Magallanes, casi tocando la Antártica, y tengo 35 años. Y sé y tengo claro que la historia no parte con nosotros. Me siento heredero. Y siento que nuestro proyecto es heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes desde diferentes posiciones han buscado incansablemente la justicia, la ampliación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección de las libertades. Esa es mi familia grande a la que me gustaría ver de nuevo reunida en esta etapa que hoy día iniciamos, porque estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar. El candidato de izquierda, que es diputado desde 2014 y que en estos comicios lideró una coalición integrada por su partido, el Frente Amplio y el Partido Comunista, ganó holgadamente la segunda vuelta, 56% a 44% frente al postulante de derecha José Antonio Kast. Boric, que se hizo conocido como dirigente gremial universitario en las protestas de los años 2011 y 2012, ha sido crítico con los resultados sociales de los gobiernos anteriores, los de centro izquierda y los de centro derecha, y basó su campaña en la promesa de expandir derechos en salud, seguridad social y educación, en sintonía con reclamos que se escuchan en las calles en los últimos años. Para financiar esos planes, plantea una reforma tributaria que aumentará en 5% la recaudación. También espera apoyarse en la nueva Constitución, que está en pleno proceso de redacción y que sustituirá a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, la desaceleración económica, el déficit fiscal creciente y un Congreso fragmentado y dividido casi a partes iguales entre fuerzas de izquierda y de derecha, ponen incertidumbre sobre el margen de acción que tendrá el nuevo gobierno que asume el 11 de marzo. En nuestro programa, En Perspectiva, ya hemos tenido varios enfoques sobre este tema, pero como esta nueva etapa política en Chile despierta mucha curiosidad en América Latina y aquí en Uruguay, hoy damos un paso más y les proponemos una edición especial de la Mesa Internacional, integrada desde Santiago por 4 analistas trasandinos de primera línea. Voy a ir saludando entonces a quienes nos acompañan. Mónica Rincón, periodista, magíster en ciencia política, conductora en CNN Chile. Mónica, bienvenida. Un gusto, un honor estar con ustedes y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Marcela Ríos, socióloga, coordinadora del área de gobernabilidad en la oficina en Chile del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, docente en varias universidades chilenas. Marcela también, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con los colegas y las colegas. Eugenio Tironi, sociólogo y consultor en estrategias de comunicación, presidente de Tironi Consultoría en Comunicación Estratégica, fue director de contenidos de la Franja del No, en el plebiscito que abrió paso a la democracia luego de la dictadura de Pinochet, el plebiscito del año 1988. Eugenio, un gusto estar contigo también. Hola, muchas gracias por la invitación. Y por último saludo a Sergio Toro, doctor en ciencia política, académico en la Universidad de Concepción. Sergio, un gusto también. Hola Emiliano, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ir organizándonos, tenemos una hoja de ruta bastante ambiciosa para los próximos minutos. La idea es una charla fluida, no un panel. Los exhorto entonces a que se vayan complementando, discrepando a lo largo de esta mesa. Lo primero es una pregunta hacia atrás, antes del balotaje, ¿no? El triunfo de Boric viene precedido de aquel largo estallido social que se inició en octubre de 2019 y que desembocó en la Convención Constituyente que viene sesionando. ¿Cómo explican ustedes que Chile, que fue un modelo para varios países de la región, haya derivado a un ciclo de movilizaciones tan intensas? ¿Quién se larga primero? Mónica. Vale.
Mira, yo creo que como en todo es multifactorial. En Chile los políticos en general dijeron que el estallido no lo vieron venir, los medios de comunicación tampoco creo que lo vimos venir, no suficiente tiempo, pero en perspectiva, justamente, uno puede ver que esto no comienza con el estallido social. Uno ve los movimientos de los estudiantes secundarios, luego los universitarios, donde participó también Gabriel Boric. Luego protestas en contra de las AFP, contra proyectos muy grandes que iban a atentar contra naturaleza, como Hidroaicén. Entonces, esto es una serie de movimientos sociales, creo yo, que se fueron produciendo y que advertían también de lo que iba a ocurrir. Y yo creo que aquí hay como podríamos denominarlo las 3D que también se juntaron y que concurrieron finalmente en que esto ocurriera. Es un modelo económico muy exitoso, sí, es un modelo que también permitió salir de la pobreza a mucha gente, es cierto, cambiar en muchos aspectos la cara del país, es la recuperación de la democracia, sí, es verdad, pero que hay otros problemas que están detrás y uno de ellos, una de las D, es la desigualdad. Y la desigualdad, nosotros vemos el coeficiente Gini, claro, ha mejorado con respecto a lo que era el país, por supuesto, en dictadura, pero nosotros tenemos un 0,45 que está bastante lejos de lo que ustedes tienen en Uruguay, por ejemplo, muy lejos de otros países. Yo creo que la desigualdad efectivamente es uno de los factores. La segunda D sería una democracia donde en general a la gente se la convocó para las elecciones, pero no se hizo de los sujetos, de los ciudadanos, sujetos de participación democrática efectiva y real, con una constitución también que era rechazada. Esa sería mi segunda D, una democracia que se debilita porque no se ejercita, sino para las elecciones. Y la tercera D sería los desatinos de las autoridades, porque hubo muchas cosas frente al alza de 30 pesos en la locomoción, que es como el último gatillante de este estallido social, en que vemos unas declaraciones insólitas de las autoridades, como que había inflación importante, pero bajaban los precios de las flores, por ejemplo, y el ministro de Hacienda sugería que fueran a comprar flores, que es una buena noticia, o que se levantaran más temprano para aprovechar las tarifas del metro más rebajadas en las mañanas, en un país donde, y en una ciudad como Santiago, donde la gente puede pasar 1 o 2 horas en el transporte muy temprano en la mañana, la gente de mayor esfuerzo para ir a trabajar. Entonces creo yo que hay falencias importantes, estructurales, en la democracia y en la desigualdad que no fueron atendidas por un sistema que en lo económico, sí, en los números se desarrolló, pero con mucha desigualdad y con falencias en la democracia que eran estructurales y eran grietas sociales y grietas también del sistema político que no fueron atendidos porque, claro, como decía en algún minuto el presidente Sebastián Piñera, Chile parecía un oasis, pero no era tan oasis, y yo cuestiono si es tan bueno además ser un oasis, porque los que no viven en él viven muy mal. Yo creo que el país dentro tiene muchos oasis o varios oasis y mucha gente que vive todavía en el desierto, y eso no es bueno para ninguna sociedad. Como puntapié inicial, el planteo de Mónica fue muy completo, ¿no? ¿Discrepan ustedes? ¿Lo complementan? ¿Quién toma la posta? Marcela, ¿vas tú ahora? Sí, bueno, de acuerdo con lo que plantea Mónica, yo creo que quizás un poco desde las ciencias sociales, si bien nadie había pensado que se iba a producir una explosión, digamos, una revuelta social de esta magnitud, es probablemente la revuelta social y política más importante en la historia del país, ¿no? También con ribetes de violencia relevantes. Esto no fue algo que se produjo espontáneamente producto de circunstancias coyunturales, algo que se produjo en el largo plazo. Como decía Mónica, tenemos mucha evidencia que la conflictividad, los niveles de protesta venían aumentando con un sistema político que había perdido la capacidad de intermediar entre sociedad y Estado, o sea, un sistema de representación fracturado con partidos políticos sin raíces, digamos, en la sociedad, y por lo tanto con mucha dificultad para intermediar entre diversos malestares y quejas, y un malestar y una conflictividad que se venía enfocando fundamentalmente hacia las élites. Yo creo que acá lo importante es que no hay que pensar que uno puede entender el estallido o estos niveles de conflictividad solo en base a las condiciones materiales, digamos,
¿no? Si uno mide los niveles de ingresos o de pobreza, no bastan para entender lo que pasaba acá. Había una dimensión política, de representación, un proceso de malestar y conflictividad en aumento que no tenía cauces, digamos, y no supo ser mediado por la institucionalidad. Y con actores además protagonistas, ¿no? Hemos visto los jóvenes, y quizás vamos a referirnos más de ese tema, los jóvenes de sectores urbanos con altos niveles, digamos, de malestar, muy desconectados del sistema político y con una acumulación, digamos, de malestares, terminaron siendo los protagonistas también de los procesos de movilización y han sido los protagonistas también del aumento de la participación en estas últimas elecciones. La intervención de Marcela introducía otro punto interesante, ¿no? Importante. La crisis de los partidos políticos tradicionales, entre comillas, los de centro izquierda y los de centro derecha, incapaces de canalizar la representación democrática en ese ambiente que se había ido generando, ¿no? No sé si Sergio quiere ir por ahí también. Voy por ahí. Yo creo que hay un tema de representación muy importante que fue uno de los gatillantes relevantes del estallido, una crisis de representación. Y eso fue producto básicamente de un desfondamiento de la capacidad de los partidos para llegar a los territorios, ¿cierto? Y básicamente, si uno se va en la historia larga de esto, uno de los problemas de los partidos políticos desde el retorno de la democracia fue que perdieron dos capacidades importantes de los partidos políticos. Uno, la capacidad programática de desarrollar programas, ¿no? Esa capacidad fue delegada a tecnócratas del Estado, no entraron dentro de esta lógica más bien de representación, ¿no? Y lo otro es también que delegaron la capacidad territorial. Los partidos delegaron esa capacidad hacia fuertes personalismos parlamentarios, sobre todo en las circunscripciones y distritos en Chile, donde finalmente uno observaba, y hasta el día de hoy, ojo, porque eso todavía no ha cambiado, ¿no? Uno observaba altos personalismos en los territorios, uno observaba que los partidos eran escondidos, digamos, de los votantes para precisamente lograr un puesto de elección, ¿no? Los partidos eran escondidos de los votantes. Exacto. Eran escondidos básicamente porque las etiquetas partidarias no estaban en las candidaturas de los candidatos. En las candidaturas, en las hojas de votación, no aparecía, o por lo menos no se resaltaba suficientemente la etiqueta partidaria. En la propaganda, tú no lo veías en la propaganda, podían ser de cualquier partido. Ajá. O sea, tú no podrías distinguir porque no aparecían esos símbolos. Eugenio, pasamos contigo. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay efectivamente una oligarquización del sistema político y representación, evidentemente, con cierto grado de promiscuidad con el sistema económico, y eso fue fuente de muchos escándalos. Yo creo que en segundo lugar aquí hubo un cambio demográfico muy importante. Nunca hemos tenido al mismo tiempo más jóvenes y al mismo tiempo más viejos que entramos en la edad de jubilación y nos encontramos con un sistema de pensiones que no cumple ni de cerca, digamos, la promesa que se hizo. Entonces esto fue una bomba, digamos. Jóvenes que quieren entrar al sistema y no consiguen entrar de acuerdo a lo que se les prometió. Adultos mayores que van por sus pensiones y se encuentran con pensiones que son muchísimo más bajas de las que alguna vez les juraron, digamos. Todo esto en medio de una, digámoslo así, de una inflación de expectativas, de una inercia de expectativas muy, muy acentuada por lo que fue el culto al sueño meritocrático, que fue en cierto modo la droga a través del cual el sistema se sostuvo. Vale decir, tú estudias, tu familia invierte en la escolaridad de tus hijos y estos van a alcanzar la cima a la cual aspiran. Y una escolarización aceleradísima. Yo creo que pocas naciones del mundo han tenido un proceso de aceleración de educación, de escolarización, digamos, tan acelerada como la que tuvo Chile. Y todos sabemos que la escolarización trae consigo expectativas. Para eso es la educación, uh-huh, para generar ilusiones. Entonces, y todo esto en el contexto de un crecimiento económico estancado. O sea, la droga que mantuvo este sistema cohesionado, que fue el crecimiento económico, y por lo tanto las posibilidades de movilidad social se estancan hace 10 años aproximadamente. Entonces, esto era el manual perfecto para una revolución.
no falta ningún ingrediente. ¿Ah? Y súmale a esto un aspecto que a veces se pasa por alto, por obvio, un gobierno de derechas, un gobierno particularmente elitista y oligárquico. Estos componentes estaban bajo Bachelet y esto no se produjo. Uh-huh. Estos componentes bajo Piñera eran el caso perfecto para que se produjera lo que se produjo. Recién Eugenio calificaba de oligárquico al gobierno de Sebastián Piñera, pero un rato antes habíamos escuchado el término en la propia intervención de Eugenio, cuando él decía el sistema político se oligarquizó en Chile, y eso abarcaba a los partidos de derecha y a los partidos de centro-izquierda también, ¿no? ¿Podríamos, en el caso tuyo, Eugenio, profundizar un poco en esa idea, la oligarquización del sistema político? Muy brevemente, porque aquí Marcela y Sergio son mucho más expertos que yo, pero es un poquito lo que señalaron ya, o sea, se produjo un sistema muy caudillista en que los candidatos y candidatas se emanciparon de los partidos, muy nepotista. Aquí las redes familiares eran mucho más importantes que las redes partidistas. Los partidos a su vez se fueron tribalizando internamente y pasaron a ser consorcios, digamos, que tenían más bien una lógica corporativa, digamos, que ideológica. Y por una gran reproducción de estas élites dentro de la estructura de poder, particularmente de los partidos y el Parlamento, donde los incumbentes normalmente, ¿no es cierto?, tenían asegurado su escaño, la reproducción de su escaño, y eso, o sea, y además con un grado, en algún momento, ¿no es cierto?, durante un periodo de promiscuidad, digamos, con el sistema económico, en función de su financiamiento. Entonces, todo eso creó lo que ustedes han señalado, ¿cierto?, un alejamiento muy radical de la clase política del electorado común, que no es por lo demás algo demasiado distinto a lo que uno ve en muchas otras naciones del mundo, pero aquí se hizo muy irritante al menos. Uh-huh. Sobre esto, quizás Marcela, ¿sí? Sí, no, para complementar que uno de los indicadores que nosotros vemos es que en Chile se empieza a producir desde fines de los 90 una acelerada baja en la participación electoral, en particular en los sectores más pobres y en los jóvenes. Entonces tenemos generaciones de personas, digamos, que cumplen 18 años, la edad de votar. Bueno, Sergio ha estudiado esto, también los temas generacionales, que en total desconexión, que no tuvieron una socialización política y que llegan a la adultez sin ninguna conexión con el sistema político, con una distancia, una desconfianza. Entonces hay una generación hablando, de personas... Esa era la época de los gobiernos de la Concertación, ¿no? De los gobiernos de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos, el primero de Michelle Bachelet. Las personas que son un poco mayores que nuestro presidente electo, digamos de 40 años, entre 40 y 50, pero que no alcanzaban a tener 18 años para el plebiscito del no, son personas que llegan a la adultez en una sociedad totalmente despolitizada. Y como decía Eugenio, acá hay un cóctel complejo que tiene, claro, hay tensiones en la democracia representativa mundial que son comunes, digamos, pero hay otras que son particulares. Tiene que ver con una sociedad profundamente estamental, jerárquica, oligárquica, digamos, en un sentido tradicional, donde se mantiene una concentración, digamos, de la riqueza, a pesar del aumento de la riqueza en la sociedad. Sigue una segregación y concentración de la riqueza, y es una sociedad extremadamente, donde la élite es muy pequeña, muy homogénea, donde está muy concentrada en Santiago, en 3 comunas de Santiago. Entonces, los partidos políticos y sobre todo la centroizquierda que estuvo en el poder durante 3 décadas, termina siendo parte de la élite económica y política con lazos, digamos, comunicantes con la élite de derecha, y eso hace que tenga una enorme dificultad, por ejemplo, para representar intereses de los sectores populares, porque está totalmente desconectada de esos sectores. Sí, yo quiero complementar una cosa al respecto. Yo creo que es verdad que, como decía Eugenio, hay promesas incumplidas. ¿Por qué? Pues no, somos uno de los países con más libre mercado, más fieles al modelo, pero resulta que las empresas no compiten como deberían competir en un sistema de libre mercado. Se coluden y las castigan de forma ridícula. Somos además un país que, como decía Eugenio, dice que si tú estudiabas, les prometían
y hay una canción de Los Prisioneros, que yo no sé si lo conocen mucho en Uruguay a Los Prisioneros, pero es un grupo de rock muy famoso aquí en Chile, sobre todo en la época de los 80 y los 90, y que dicen que a otros tienen esa cosa llamada educación y que hay muchos jóvenes pateando piedras, y en Chile siguen pateando piedras a pesar de todo el mérito que hicieron. Entonces hay otra promesa incumplida allí, y hay una promesa de representación también incumplida de parte de la clase política, y creo que hay un tema que no se ha estudiado todavía lo suficiente, que yo creo que influyó muchísimo en el estallido social y en el desapego con la política, y son los casos de corrupción. Lo mencionaba en algo Eugenio, y creo que eso fue un punto muy importante. Desde el 2015 tuvimos escándalos de corrupción horribles y hubo un acuerdo transversal de izquierda a derecha para no investigarlo, un acuerdo que se gesta durante el gobierno de Michelle Bachelet, porque se le dice a Impuestos Internos que no investigue más, que no presente más querella, y con ello, dado el sistema chileno, se amarra de manos al Ministerio Público, a la Fiscalía, y no hubo castigo, y esto es algo que ha sido permanente en Chile, porque en general, en casos anteriores de corrupción, los que se dan, por ejemplo, en el gobierno de Ricardo Lagos, se hacen reformas, se hacen mejoras después de estos escándalos, pero siempre las mejoras tienen forados que permiten zafar a los políticos, y por otro lado no hay castigo penal real, salvo algunos pocos casos y muy menores. Entonces la gente tiene la sensación de que se cambian las cosas, pero no se cambian del todo, y no hay castigo penal ejemplificador. Creo que eso, y hay otra cosa también que me parece que es importante. Hubo una decisión de parte de la ex concertación, que tiene muchos méritos en el retorno a la democracia, pero que desmovilizó a la gente. La gente fue desmovilizada después del plebiscito de 1988, y con el tiempo y con la burocratización también de la izquierda, se perdieron los lazos que eran muy fuertes con los movimientos sociales, y esos lazos los comenzaron a restablecer una nueva generación también del Frente Amplio, y también se autogeneraron movimientos sociales con los cuales ni siquiera el Frente Amplio tiene esos lazos tan fuertes. Entonces creo que hay una decisión de desmovilizar a la gente después del plebiscito del 88 que terminó pasando la cuenta, generó cierta tranquilidad, había mucho miedo también de una posible regresión autoritaria, pero después vino otra generación, como en Perú existe la generación Bicentenario, que no tuvo miedo de salir en su minuto a protestar. Bueno, aquí hubo un Frente Amplio también, y muchos jóvenes y muchos movimientos sociales que recuperaron esa capacidad de movilización frente a una clase política sin nexos. Y hay una cosa que Marcela ha sido pionera en poner en el debate público en Chile, y que quiero traerla porque no la hemos mencionado, y es también el machismo, porque esta es una clase política poco representativa respecto de las temáticas, de las preocupaciones, de la sensibilidad, pero también de quienes la componen. Durante mucho tiempo eso ha ido cambiando, por ejemplo, la constituyente. Mientras Mónica dice esto, los otros integrantes de la mesa, miro a Sergio, miro a Eugenio, asienten, como que ese también es un factor importante, ¿no? Muy importante. Es que en verdad tenemos representantes en las empresas, en los medios, en la clase política de 7 colegios. En eso, claro, tenemos algunas excepciones. Ni Marcela ni yo venimos de esos colegios, no sé dónde estudiaron ni Eugenio ni Sergio, pero sé que Marcela no estudió de esos colegios. Yo soy de Concepción, de provincia, de un colegio cero conocido, pero estudié en una universidad muy conocida. Entonces al final las redes se reproducen, y las mujeres no estaban presentes, y eso fue una deuda enorme. Hay mujeres, imagínate que hay un libro famoso que se llama Los hombres de la transición. Los hombres de la transición. Y hay mujeres que estuvieron en la transición y que ni siquiera se han estudiado. Entonces, claro, cuando teníamos un 10% de representación, y de a poco costó muchísimo sacar leyes contra el acoso sexual, costó muchísimo la ley del aborto en 3 causales, muchas mujeres no se vieron representadas, y cuando viene José Antonio Kast como candidato de la derecha y de un partido de extrema derecha, y dice que va a eliminar el Ministerio de la Mujer, que por él derogaría el aborto en 3 causales, que iba a vetar una ley de aborto, después fue modificando todas esas cosas, como también modificó mucho a Boric para la segunda vuelta. Obviamente que para muchas mujeres lo vieron como una amenaza en sus derechos, y claro, y se movilizaron muchas mujeres que también sentían que el otro programa sí les ofrecía un proyecto. Yo creo que ahí también dejar fuera a las mujeres durante mucho tiempo, cosa que advirtió Marcela, que estudió Marcela, fue un tema súper relevante. Bien, vamos cerrando este segmento. ¿Queda algo más? No sé si Sergio, sí, Eugenio. Yo también quiero dale, Eugenio, yo sigo. Dale. No, muy cortito, que tú cierras porque... No, yo tengo un matiz respecto a lo que dice Mónica sobre la desmovilización social provocada
Perdón, Mónica. No, llámate a ti. Por la... Sí, pero más bien conceptual, porque yo creo que yo no concuerdo con la idea de que hay como un interruptor que activa la movilización social y que lo pone en off y la cierra. La movilización social, cuando es movilización social, es autónoma del sistema político. Si no es autónoma del sistema político, no es propiamente movilización social. Y de hecho, bajo la concertación en el 2005 con los famosos pingüinos, o el 2011 con los estudiantes universitarios, hubo movilización social muy fuerte. La hubo también con la AFP, la hubo también con el movimiento feminista. Y a eso me quería referir. El movimiento feminista es fundamental para entender lo que pasó. Porque el movimiento feminista, en cierto modo, encarnó una aspiración a igualdad. Y aquí, en ese sentido, a mí me molesta un poquito la idea economicista que es muy fuerte entre nosotros, de que todo obedece siempre a factores estructurales. Por ejemplo, la desigualdad. Aquí, la aspiración a igualdad fue lo que provocó el sentimiento de desigualdad. Y esa aspiración a la igualdad fue provocada por el feminismo, en parte importante, y por la escolarización, en parte importante. Y esos dos factores fueron críticos para provocar el estallido. Y agregaría un último elemento que creo que también ahora nos damos cuenta que era más importante de lo que creíamos, que es la desigualdad territorial. O sea, esta concentración en Santiago. Esa pasó también a ser tan exasperante, ¿no es cierto?, como la desigualdad de género, digamos, y las desigualdades de acceso, digamos, a oportunidades. Qué curioso, estaba mirando los mensajes de los oyentes y en este momento, hace unos segundos nada más, llegaba de Virginia que decía, hice mi maestría en Chile, y entonces cuenta lo que a ella le llamó la atención, uno de los factores, la diferencia de desarrollo entre capital e interior, y pregunta, ¿habrá incidido en la explosión social? Después lo otro que agrega es el nivel de endeudamiento para estudiar en universidad pública de muchos chilenos, muy difícil de superar. Hace 10 años se percibía descontento por ese tema. Sergio. Sí, yo quiero agregar simplemente algo que es importante que se dijo, que lo dijo Eugenio y que lo están reafirmando en los comentarios, siendo una persona de región y que hace patria en región. Uno de los aspectos relevantes y una de las causas importantes del estallido social del 2019 fue precisamente los estallidos previos que se desarrollaron en regiones. ¿Okay? Mónica bien lo señaló que durante mucho tiempo, durante un largo tiempo se venía sucediendo una cantidad de conflictos. Generalmente esos conflictos eran conflictos territoriales. Aysén, Patagonia, Freirina, Quinteros, etcétera, eran una serie de conflictos territoriales que fueron un adelanto a lo que iba a ocurrir en el estallido del 18 de octubre del 2019. Y eso generó además un elemento que era muy importante de observar, una variable muy importante de observar, que fue el sentimiento anti-élite, no solo basado en la concentración de la riqueza de esa élite, que eso es una discusión más metropolitana, sino que un sentimiento anti-élite mucho más basado en las actividades que estaba desarrollando esa élite santiaguina dentro de la región. Deforestación, contaminación, etc. Todo ese cóctel finalmente fue lo que también llevó a estallidos previos al 18 de octubre en distintas regiones y que luego se vio reflejado en el estallido nacional de esa misma fecha. Me permite hacer una pequeña acotación, como discrepamos con Eugenio de una cosa muy breve. Sí. Yo sé que la movilización social no se prende y se apaga un interruptor, pero aquí después del plebiscito del 88, cuando retorna la democracia, había mucho miedo y yo creo que la gente hizo un acto de fe en la clase política. No se las convocó, yo en eso discrepo. Se cerraron, por ejemplo, las casas del no. Hay estudios también que hablan de cuánto los partidos cierran incluso sedes regionales, las sedes comunes de los partidos que habían trabajado, las redes que se habían construido con las campañas de participación para incentivar la participación. Entonces, la dictadura había roto mucho tejido social, no se reconstruyó con el retorno a la democracia, sí se cerraron instancias de participación y también hubo un acto de confianza hasta que ya no confía más la gente y vuelve a salir a las calles. La gente tenía miedo de una regresión autoritaria, confió en esa clase política. Yo creo que esa clase política no la convocó a los procesos democráticos como debiera, puede haber discrepancia en eso, y yo creo que vuelve la movilización social cuando la gente ya se aburre
y finalmente dice, bueno, nos vamos a movilizar de nuevo en las calles. Hemos examinado en estos primeros minutos de la mesa de análisis político especial por qué Chile derivó a ese ciclo de movilizaciones tan intensas que vimos en los últimos años, por qué entraron en crisis los partidos políticos tradicionales, tanto los de centro izquierda como los de centro derecha, por qué en definitiva se tradujo eso en la elección, la primera vuelta de las elecciones en la que ninguno de los candidatos que provenían de esas coaliciones clásicas lideró en votación, ¿no? Ninguno quedó ni en el primero ni en el segundo lugar. Y los que quedaron primero y segundo, José Antonio Kast y Gabriel Boric, a su vez estuvieron por debajo del 30%, ¿no? Kast con 27, 28%, Gabriel Boric con 25, 26%. Si les parece, después de la pausa, miramos ahora hacia adelante al proceso que está recorriendo Chile y que llevará al gobierno nuevo en marzo. En Chile, el triunfo de Gabriel Boric, el candidato de izquierda, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, marcó el inicio de una nueva etapa política. Vamos a expandir los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal. Lo haremos cuidando nuestra macroeconomía. Lo haremos bien y aquello permitirá mejorar las pensiones y la salud sin que posteriormente tengamos que retroceder. Este nuevo escenario es seguido muy de cerca en Latinoamérica y particularmente en Uruguay. Por eso hoy damos un paso más en el análisis. Estamos desarrollando una mesa especial desde Chile con 4 expertos de primera línea. Nos acompañan Mónica Rincón, periodista de CNN Chile, Marcela Ríos, coordinadora del área de gobernabilidad del PNUD en Santiago, el sociólogo y consultor en comunicación Eugenio Tironi y el politólogo Sergio Toro. Vamos a un segundo tema de los varios que habría para considerar con ustedes. ¿Cómo vislumbran el proceso político que se abre con la elección de Gabriel Boric y además el cierre de la reforma constitucional que actualmente se viene discutiendo? ¿Marcela? Sí, bueno, el triunfo, como decías al principio, fue un triunfo contundente, no solo por la diferencia con el candidato perdedor, sino que también, y eso es bien relevante, por lo menos nosotros desde el PNUD, algo que hemos venido poniendo especial foco es en los niveles de participación, y acá se produjo un aumento de participación en un país donde no había logrado superar el 50% de participación del padrón desde que pasamos al voto voluntario. Acá logramos casi el 56% de participación, un aumento muy importante y que, si bien no tenemos los datos duros todavía, muestra que desde el estallido, con este ciclo abultado de elecciones que partió con el plebiscito del 2020, se ha logrado una convocatoria a sectores que no estaban participando, que no estaban votando. Se genera, por lo tanto, una transformación del sistema político donde, como decías, entran fuerzas distintas. Esta es la primera vez desde la elección de Salvador Allende en 1970 que va a haber un gobierno que no es una coalición de centro-izquierda, es una coalición de izquierda. Gabriel Boric logró 56,6% de los votos, recordemos que Allende solo el 36%, esto es un cambio muy significativo, pero Gabriel Boric tiene una minoría en el Congreso, tiene un apoyo mucho menor, digamos, como decíamos. Esto junto al proceso constituyente que va a terminar, para quienes no saben, tiene un plazo que termina en 6 meses o menos, digamos. Hay un periodo de 3 meses que se puede prorrogar y después tenemos un plebiscito de salida que debería ratificar con voto obligatorio la nueva constitución alrededor de junio o julio de este año. Y ahí hay un desafío, ¿no? La posibilidad de que el plebiscito de reforma constitucional se convierta en una especie de, ¿cómo decirlo?, referéndum sobre el gobierno, una elección no digo de medio mandato, pero entonces, una elección en la que se evalúe cómo marcha la gestión en pocos meses del nuevo gobierno. Acá el gobierno entrante tiene múltiples desafíos, una agenda muy importante, pero yo diría que el primer desafío es lograr
que el proceso constituyente termine de buena forma, exitosamente, ojalá con la aprobación del plebiscito. Yo creo que esa es la tarea más relevante de este gobierno, es mantener estabilidad, niveles de aprobación, ordenar la coalición, para que la convención pueda terminar su trabajo. Creo que, bueno, algunos otros colegas, el colega uruguayo Juan Pablo Luna lo ha planteado varias veces, con lo que concuerdo, que creo que sería importante quizás dejar las reformas estructurales que ha propuesto este nuevo gobierno, para después del plebiscito y no para antes. Esa es una visión interesante, ¿no? La de que el nuevo gobierno debería dedicar los primeros meses, los previos al plebiscito sobre la reforma constitucional, no tanto a ejecutar reformas, sino a dialogar, ¿no? A generar los ámbitos de negociación lo más amplios posibles en busca de las reformas, ¿no? Pero, a ver, capaz que nos estamos adelantando mucho. ¿Quién sigue? Sí, perdón, Mónica, que hay un tema relevante en lo que dice Marcela también, que no solo finalmente es como punto de finalización el plebiscito, que es un desafío, también un desafío mucho más importante es la implementación de la cantidad de reformas institucionales que se van a desarrollar y que van a implicar, obviamente, un programa aparte en el término del desarrollo de la implementación de esa Constitución. Porque eso va a implicar también gastos fiscales, va a implicar cambios también en la estructura, etcétera, y por tanto el presidente Gabriel Boric va a tener dos momentos, y los dos momentos van a estar muy relacionados con la Constitución. Uno, la Convención Constitucional; la otra, la Constitución, si quiere ser aprobada, que le van a hacer muy difícil también pensar en su programa político. Sí, yo lo que quiero decir es que creo que si la pregunta es cómo vislumbran el proceso político, difícil. Es una palabra difícil. Sí, sumamente difícil parece, desde acá por lo menos. Sumamente difícil, con fuerzas neteadas en el fondo, incluso si juntamos a toda la actual oposición, neteado con la derecha y la centro-derecha. Entonces ya eso lo hace difícil, incluso si englobamos no solo al Frente Amplio, que es un conjunto de partidos, más el Partido Comunista, más el Partido Regionalista, que forman a Prodignidad. Si juntamos a este Prodignidad con todo el mundo de la exconcertación, aún así eso está neteado con la derecha o la centro-derecha. Está neteado en el Parlamento, ¿no? Estás hablando de neteado en el Parlamento, fuerzas parejas en el Parlamento. Absolutamente. Entonces eso, claro. Pero claro, si primero no además tiene que haber una negociación exitosa. Estamos partiendo de la base de que va a haber una negociación exitosa de la coalición de Boric con los partidos que integraron la concertación, ¿no? Claro, por eso que yo iba a retroceder un poco. Yo creo que Boric va a tener que trabajar en paralelo. O sea, visualmente facilitar la convención y sí, claro, y después hacer todo el proceso de implementación que dice Sergio, sí, pero yo creo que en paralelo tiene que comenzar rápidamente a trabajar las reformas que van a estar, sí, limitadas y enmarcadas por lo que diga la nueva Constitución, pero hay cosas que la gente no va a querer esperar y va a necesitar acción. Y para que todo aquello tenga éxito, creo que es súper importante cómo se termina de conformar la coalición. No les basta con Prodignidad. Yo creo que probablemente, más allá del cómo, obviamente que la van a tener que ampliar al Partido Socialista, eso ya es evidente en estos días, y en eso la manera, no solo quiénes, sino la manera en que negocian la conformación de los equipos de gobierno, creo yo que nos va a dar las primeras luces de si están en buen o mal camino respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos con ese ex mundo, la concertación, pero también cómo se rebarajan los equilibrios y cómo se pone a prueba el liderazgo del presidente electo al interior de Prodignidad. Creo que eso va a ser también muy interesante. Recordemos que los partidos de la concertación dieron su apoyo a Boric para la segunda vuelta. Demoró más alguno, demoró menos otro, pero el apoyo estuvo. Ahora, otra cosa es integrar el gobierno, bueno, incluso antes, otra cosa es integrar una coalición de gobierno con Boric, ¿no? La Democracia Cristiana, por ejemplo, ¿en qué postura está por ahora? No, va a estar dicen que va a estar en la oposición, una oposición constructiva, no como la centro-derecha, pero dicen que no. Incluso hay algunos personeros que han señalado que si alguno de los DC quiere ir al gobierno, tiene que renunciar a su militancia. Entonces va a estar probablemente una llamada como colaboración crítica del Parlamento, pero no en el gobierno, y de hecho no sé si algunos partidos
van a estar en el gobierno o con representantes en el gobierno como el PS, el PPD. Se supone que van a haber como distintos anillos de cercanía o de lejanía con el nuevo gobierno. Por otro lado, resulta que la coalición misma de Boric carece de cuadros suficientes como para ocupar todos los puestos de gobierno que hay que llenar, ¿no? Con lo cual es evidente que va a tener que recurrir a partidos de la concertación, de la exconcertación, ¿no? Pero bueno, los dejo seguir ustedes. ¿Quién va? Sí, mira, yo Eugenio. pienso que... sí, Eugenio. Yo creo que la suerte del gobierno se juega bastante en la convención, porque la convención y Boric son dos caras de una misma medalla. O sea, es un mismo proceso histórico que desemboca en colocar, en generar la convención y en poner a una nueva generación en el Poder Ejecutivo. Si la convención fracasa, y puede fracasar por dos vías, porque se tranque y no llegue a nada y se desmantele, o porque haga una propuesta de texto constitucional que no logre conseguir un respaldo abrumador, porque tendría que ser abrumador en el plebiscito de salida. Un 50+1 no basta, digamos, para legitimar una nueva constitución. Por lo tanto, yo creo que la bomba de tiempo que el nuevo gobierno tiene que desactivar, la primera bomba de tiempo, es la convención. Y yo creo que eso es porque su fracaso, digamos, realmente significa que deja al gobierno herido en el ala y sería su estallido, digámoslo así. Y yo creo que el otro gran dilema que tiene el nuevo gobierno, yo creo que se llama orden público. Este es otro factor a incorporar al tablero. Orden público, ¿a qué te refieres? Orden público, porque así como hoy día todos decimos que no vimos llegar el estallido producto de la desigualdad y de los abusos, tampoco vimos llegar el contraestallido, digamos, o esta resaca que se llamó José Antonio Kast, cuyo principal combustible era el restablecimiento del orden público, y que obtuvo 44% de la población, o sea, de los votos, o sea, obtuvo lo mismo que Pinochet. Y esa fuerza sigue viva. Hay una demanda por restablecimiento del orden público que puede ser muy, muy viscosa y muy odiosa y muy efectiva si es que ese tema no es atendido por el nuevo gobierno. Yo concuerdo en el sentido con lo que recordaba Marcela o Juan Pablo Luna. Todo lo demás puede esperar, pero yo creo que la convención y el orden público no pueden esperar. Una columna que escribió justamente Juan Pablo Luna, el politólogo uruguayo, a propósito de qué le espera a Gabriel Boric, pone uno de los acentos allí y marca algunos puntos de eso, del orden público, a ver si ustedes coinciden. El conflicto en la Araucanía, el avance del crimen organizado, la ilegalidad y la creciente informalidad y la necesidad de conciliar el derecho a la protesta con el orden público. Son algunas de las áreas en las que ha estado dándose esa preocupación, Eugenio. Sí. Yo quizás sí puedo agregar en ese sentido la enorme dificultad, porque bueno, los problemas de orden público solo se han agravado durante esta administración, no son nuevos, pero se ha profundizado no solo aquellos que tienen que ver con la protesta, la incapacidad del Estado de lidiar con la protesta de manera institucional, respetando los derechos humanos y el derecho a la protesta. Entonces, no se ha logrado, digamos, un equilibrio en ese punto, pero tenemos un tema abierto de un conflicto entre el Estado y ciertos grupos vinculados al pueblo mapuche en el sur del país, que tienen fundamentalmente origen en temas de tierra y la industria forestal, que ha ido escalando en magnitud, pero además también tenemos problemas de delincuencia y criminalidad importante en muchos sectores, con unas policías que están profundamente cuestionadas, tienen problemas de legitimidad, tienen problemas de funcionamiento, en tanto no solo producto de las violaciones a derechos humanos que se produjeron en el estallido, sino que también porque hemos tenido una secuencia, digamos, de importantes escándalos de corrupción que tuvo el resultado de que hubo que descabezar a la policía, a Carabineros de Chile. Ya estamos como en el tercer nivel de jefaturas producto de escándalos de corrupción. Entonces, el gobierno tiene que lidiar con este problema para los cuales quizás
se cuestiona, digamos, si la izquierda va a tener la capacidad para lidiar con este problema. Yo creo que es muy importante. Y finalmente, con esto dejo la palabra, creo que el tema de la conformación de los equipos, como decía Mónica, las señales, ¿no? Este es un gobierno que se ha comprometido con la paridad. Creo que eso va a ser un gran cambio. Este no es solo un cambio generacional, este es un gobierno que tiene una agenda feminista, una convicción, digamos, feminista muy profunda, que creo que va a ser una diferencia muy importante, pero tiene que lidiar con estas, dar señales de gobernabilidad y de amplitud, y al mismo tiempo dar cuenta de este hastío de la ciudadanía con las élites tradicionales. Entonces, no es fácil encontrar el punto de equilibrio de expandir, incorporar personas con experiencia y no incorporar a personas que son expresión simbólica de la vieja política, de las formas que la ciudadanía está rechazando. Entonces, encontrar a los cuadros apropiados creo que es un desafío importante. Como decía Mónica, cuando se nos presente en poco menos de un mes el primer gabinete, yo creo que va a ser también una de las primeras tareas del gobierno, en el sentido de si logra conciliar todas las variables que se requieren para un gabinete paritario, no solo de Santiago, que representa a todas las fuerzas, que no sean solo ministros y ministras de menos de 40 años, etcétera, etcétera. Va a ser muy importante esa foto inicial. Bueno, ya hay nombres que conocemos que yo creo que están más o menos seguros que van a estar en ese gabinete, como Camila Vallejo o como Isquia Siche. Hay otros que han rondado, como, no sé, Carlos Gajardo, que cumplen con estas condiciones de renovar. Entonces yo creo que en la primera línea van a estar estas caras más frescas, y los cuadros de la exconcertación van a estar, seguramente los cuadros más técnicos en la segunda línea. Y ojo, que el Frente Amplio se preocupó, yo creo que se les adelantó como 4 años la posibilidad de ser gobierno de lo que ellos pensaban, pero tenía gente estudiando afuera que está retornando y que se estaba preparando, aunque lo tenían, creo yo, pensado para 4 años más. Yo quería agregar una cosa. Coincido en que si el proceso constituyente fracasa, deja muy herido al gobierno, y parte importante del capital político de Gabriel Boric es haberse atrevido contra su sector de ir y firmar ese acuerdo el 15 de noviembre. Entonces, claro, está ligado en parte su suerte a que tenga éxito, pero lo peor es que si tiene éxito, no es suficiente para que su gobierno tenga éxito. Si fracasa, lo deja muy herido, pero si tiene éxito el proceso constituyente, no es suficiente para que triunfen. Y está el tema del orden público. Ayer se reunió, ojo con las señales, se reunió con el general director de Carabineros. Se acaba de reunir Gabriel Boric con él. Es interesante ver las fotos y las formas, cómo se van presentando. El tema de la Araucanía es relevante. Ayer hubo un comunicado de la coordinadora Arauco Mayeco, para quienes no conozcan, en Uruguay son los sectores más radicales, y dijeron que a esta nueva izquierda, me puedo equivocar en las palabras, ustedes me corrigen, hippie, buena onda y progre, iban a ser muy duros y le iban a mostrar la fuerza, en el fondo, en el conflicto mapuche de estos sectores más radicales. El tema del narco es súper importante. El tema del narco, cuando uno va a las zonas de sacrificio, por ejemplo, conversábamos con la gente con la que trabajamos en CNN Chile, un proyecto que se llama Plataforma Telar. La gente en la zona de sacrificio, uno piensa que es el tema de contaminación, a eso le llamamos zona de sacrificio en Chile, las que están muy sacrificadas por el desarrollo económico, que les importaba, lo primero era el tema de contaminación, y no, era el tema de cómo el narco se había tomado el territorio. Entonces, ese es otro tema, y yo creo que en la parte positiva, para ponerle cosas de esperanza también a esto, hay una cosa que yo creo que las expectativas, la gente sabe y puede esperar por solucionar sus problemas sociales, porque sabe que la situación económica es difícil. Puede esperar si ven trabajando los políticos en soluciones, pero lo que no le van a perdonar, y ahí sí puede usar un capital político, es que cayeran en actitudes de la vieja política. Por ejemplo, temas de corrupción. Si se producen temas de corrupción al interior del gobierno, esa sería una herida fatal, porque una cosa es que la gente espere por cambios sociales, pero ser honesto, luchar contra la corrupción no cuesta un peso. Entonces, en eso no hay excusa. Sí. Si se equivocan en eso, ahí o tienen declaraciones desatinadas, no empáticas con las necesidades de la gente, eso no se lo van a perdonar, menos al Frente Amplio. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, es muy importante que conserven ese capital político, porque si uno ve, por ejemplo, Evo Morales, Emiliano, Evo Morales en lo económico, que fue su ministro de Hacienda, el actual presidente, fue bastante de derecha, diría yo, o bastante libre mercado su gobierno, pero en lo simbólico se jugó mucho de su capital político.
Entonces creo yo que en esas cosas no se pueden descuidar a este gobierno. Puede haber un estallido social en Chile en los próximos años durante este gobierno que se inicia. Era una pregunta que yo tenía anotada para plantearles. De algún modo allí aparecieron respuestas o aproximaciones. ¿Quién quería agregar algo más acá? Así cerramos este bloque. Eugenio, Sergio. Sí, no, respondiendo a esto, yo lo veo poco probable, Creo que este es un gobierno que tiene, digámoslo así, tiene una línea de crédito más o menos generosa, es muy amplio en la votación que obtuvo, tiene conexión con los movimientos sociales, con los territorios, tiene a su favor toda la atmósfera que es el fruto, digamos, de una atmósfera cultural y social que se viene engendrando por décadas, no meses. Entonces yo veo difícil, digamos, un estallido del tipo del 19, digámoslo así. La pregunta venía sobre todo porque los anuncios de Boric y el discurso de la noche del balotaje fue muy claro en ese sentido, van por el lado de reformas muy ambiciosas en el plano social, ¿no? En la educación, en el acceso a la salud, en el acceso a la enseñanza y, por supuesto, además, la reforma del sistema de pensiones, que él aclara va a impulsar paso a paso, con responsabilidad fiscal, agrega, ¿no? Entonces puede ocurrir que los resultados no sean los que sus seguidores más intensos, más cercanos, están esperando, ¿no? Aquellos que se movilizaron, aquellos que estuvieron en las calles. Sí, pero yo no sé. Yo creo que no es imposible, pero tampoco lo veo como algo demasiado probable. Sí, creo que la reforma, el paquete amplio de reformas también se basa en la nueva Constitución, digamos. La Convención está en una discusión de transformaciones profundas que quiere dar un giro no solo al modelo de desarrollo en términos del rol del Estado, sino que también a la estructura del Estado, ¿no? Un Estado más descentralizado, introducir mecanismos de democracia directa, digamos, y hay una discusión respecto de la educación que va a ser central, de las pensiones, del sistema de salud, para mover a un sistema quizás un poquito más de protección social. El gobierno se va a poder, digamos, en algún sentido, yo creo que es acertado pensar que este va a ser un gobierno de transición entre el viejo régimen y el nuevo régimen que se va a generar a partir de esta nueva Constitución. Es interesante esa definición. Lo que viene es un gobierno de transición, en definitiva. Exactamente, y lo que va a ser digamos, por eso es tan central el proceso constituyente y el plebiscito. O sea, yo creo que no solo porque puede dejar herido al gobierno, no solo porque puede significar, sino que recordemos que sectores de la sociedad chilena están pidiendo cambiar la Constitución diseñada durante la dictadura de Pinochet desde 1980, desde que se aprobó en un plebiscito fraudulento. Ha sido un largo proceso histórico que ha permitido que la sociedad chilena se dote de una nueva constitución en democracia, con un mecanismo democrático. Si eso fuera a fracasar, si el plebiscito rechazara, si la convención presenta un texto que es rechazado por la sociedad en un plebiscito, también se genera una crisis en el sentido de cómo resolvemos el problema constitucional que nunca habíamos logrado resolver en las 4 décadas anteriores. Entonces creo que por eso es tan relevante lo que ocurra ahí. Eugenio, creo que te interrumpí hoy cuando estabas empezando tu respuesta a la eventualidad de un estallido en gobierno Boric. ¿Quedó algo más? Pensaba una reflexión que un poquito cínica, pero de Piketty, como Piketty es como un santo en vida. Si lo que producen las rebeliones, digamos, lo que las sociedades necesitan es una narrativa que justifique sus desigualdades. No es terminar con las desigualdades, porque eso solamente se puede alcanzar en el cielo si existe. Entonces, yo creo que esta coalición, el Frente Amplio, cuenta con la densidad y con las capacidades para generar esa narrativa, y eso es lo que importa. En ese sentido, yo no le temo
Yo a lo que le temo es, como le dije, a la convención, y lo que le temo es a una crisis de orden público. A otro tipo de estallido de orden de que no se cumplió con la reforma de pensiones y no me mejoraron las pensiones de inmediato. Eso no creo que tenga un efecto disruptivo tan alto como lo habría tenido en un gobierno como el de Piñera. Me queda un minuto para este bloque. Bien, ¿Mónica o Sergio? Sí, es que yo discrepo un poco en eso, en un país donde el 1% concentra el 36% de los ingresos, donde hasta el octavo decil, en cualquier minuto, si te enfermas, te puedes ir a la pobreza. Yo creo que un estallido social siempre es posible, si es que, esa es mi tesis, porque no les basta con que triunfe la convención constituyente y la nueva constitución, porque la gente ya tiene una visión un poco lejana, la mayoría de la gente no sabe lo que está pasando en la convención y tienen cada vez una posición más crítica, aunque ahora que van a empezar a tratar los contenidos, probablemente eso también se puede revertir. Es importante que triunfe eso para que el éxito del gobierno sí, pero no es suficiente. Pero yo creo que sí puede haber un malestar, en temas como seguridad social. También el tema de vivienda, no hemos hablado mucho de eso, pero ahí hay un forado y una posibilidad también de molestia grande. Y sobre todo, yo discrepo un poco del tema del cinismo. Yo creo que la gente está cansada un poco de eso. Sí coincido en que la gente sabe que no le van a solucionar de inmediato los problemas y que la desigualdad va a seguir existiendo. Pero si no ven a un gobierno trabajando en serio por afrontar esos temas, y si ven que caen en estas viejas prácticas, eso sí puede ser demoledor y sí puede generar un malestar muchísimo mayor. Sergio, creo que ahí hay un tema que es relevante. Hacemos la última pausa. ¿Cómo creen nuestros invitados en la mesa de análisis político hoy que va a evolucionar el sistema de partidos chileno? ¿Cuál será el futuro de los partidos de la ex concertación y de la ex alianza? De esos temas, de esos puntos charlaremos en el final de este intercambio, en el que nos están acompañando 4 destacados analistas trasandinos: Mónica Rincón, Marcela Ríos, Eugenio Tironi y Sergio Toro. La semana pasada, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, visitó la Convención Constituyente y se puso a las órdenes de ese organismo para la redacción de la nueva Carta Magna. Tras saludar a la presidenta de la Convención, la mapuche Elisa Loncón, y su vice, Jaime Baza, Boric se dirigió a los medios de comunicación y aseguró que no espera una convención partisana. Yo no espero en ningún caso una convención partisana, una convención al servicio de nuestro gobierno, porque no es lo que corresponde. La convención va más allá de la coyuntura. Este es un tema de Estado, este es un tema de largo plazo. Todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos, independiente de nuestras diferencias políticas, para que este proceso tenga éxito. Porque si le va bien a la convención, le va bien a Chile. Llegamos al final de esta mesa de análisis político especial, en la que estamos ocupándonos de la nueva era política que se inició en Chile con la segunda vuelta electoral y con el triunfo de Boric. Nos acompañan Mónica Rincón, periodista, magíster en ciencia política, conductora en CNN Chile; Marcela Ríos, socióloga, coordinadora del área gobernabilidad en la oficina en Chile del PNUD; Eugenio Tironi, sociólogo y consultor en estrategias de comunicación; y Sergio Toro, doctor en ciencia política, académico en la Universidad de Concepción. Había quedado planteada ya la pregunta: ¿cómo creen ustedes que evolucionará el sistema de partidos chileno en términos de alianzas políticas y electorales? ¿Qué pasará con los partidos de la ex concertación y los de la ex alianza? ¿Quién empieza? ¿Sergio primero? Bueno, ¿saben qué, Emiliano? Veo en los partidos tradicionales varias travesías por el desierto, primero, ¿no? Lo que ocurrió con los partidos tradicionales fue un estilo de hacer política que cansó a las personas e incluso a los votantes. Primero se observaba a través de encuestas
luego ya comenzó a observar a través de las preferencias electorales, y eso básicamente está relacionado con un desfondamiento de los partidos, no solo a nivel de raíces con la sociedad, que sí lo existe, sino que también a nivel burocrático, de organización. Bueno, uno de las personas que más ha trabajado este tema es Fernando Rosenblatt, que sé que ha sido panelista de esta sección, ¿no? Sí, claro, viejo colaborador de En Perspectiva, con quien hemos ido siguiendo además el proceso chileno en estos últimos años. Así es. Y ahí, en términos de organización, hay un tema que es súper relevante. Lo que pasa en los partidos políticos chilenos fue que los liderazgos partidarios eran también liderazgos parlamentarios. Es decir, las decisiones de los partidos no las tomaban los militantes, sino más bien la tomaban los dirigentes parlamentarios, sus senadores, sus diputados. Por tanto, el trabajo de militancia de los partidos políticos fue bajando drásticamente a niveles bien dramáticos, ¿no? Que finalmente implicó ahora lo que está ocurriendo. O sea, no tienen capacidad de movilización electoral. Si dicen que la tienen, en realidad eso no es así. Su capacidad de movilizaciones locales, su capacidad de movilizaciones rurales la perdieron, fundamentalmente porque las decisiones ya eran tomadas no sobre la base militante, sino sobre la base de personalismos caudillistas, que ya lo hemos conversado. Bueno, eso es algo que finalmente fue castigado por la ciudadanía, y es algo que los partidos políticos tradicionales tienen que observar, sea los partidos de la desconcertación o los partidos de la alianza, ¿no? Perdieron esa raíz societal, pero también perdieron la capacidad de organizarse programáticamente y en términos de movilización. Uh-huh. ¿Sobreviven? Esa es la pregunta también. ¿Qué dicen los otros integrantes de la mesa? Yo creo que ahí no pueden ser cáscaras los partidos políticos. Mónica, primero entonces. Sí, los partidos políticos de la centro derecha y de la derecha y de la centro izquierda o ex concertación no pueden ser cáscaras vacías de contenido y tienen que repensar qué le dicen al país, porque ¿pueden hacerlo? La pregunta es si pueden hacerlo, si están en condiciones de hacerlo. Yo creo que la tienen difícil, creo que la tienen difícil, y sobre todo en la centroizquierda, si entran o no entran al gobierno, porque si entran al gobierno, eso los va a meter en una vorágine que probablemente le va a impedir repensarse. Hoy día, entre la ex concertación, la ex Chile Vamos de la derecha, su proyecto político, ¿cuál era? Era un sistema social y económico, pero les faltaba fondo ideológico, no lo tenían. Uno escuchaba a los políticos y les faltaba ese proyecto, ese relato ideológico. Y creo que va a ser muy interesante, no hemos hablado mucho de la derecha o de la centro derecha. Creo que ahí hay una pugna entre el sector de José Antonio Kast, republicanos, por más de que en el Parlamento se les esté como desgranando, como decimos en Chile, un poco el choclo y estén perdiendo algunos parlamentarios, pero ¿va a ser esa derecha la que va a predominar o va a ser más bien la centro derecha? Y ellos también perdieron parte de lo que tenían, que era una conexión, la Unión Demócrata Independiente, con un mundo popular muy fuerte. La derecha también tenía esa conexión y la perdió. ¿Recuperan eso o no? ¿Se van al sector más conservador? ¿Vuelve una derecha más liberal y crean un proyecto o no? Creo que hay una tensión también ahí, y de una derecha que lo que sí logró también José Antonio Kast fue conectar con los sectores rurales mucho mejor que el Frente Amplio, que en los sectores urbanos funciona muy bien, pero les falta también esos lazos. Entonces, espacio además para gente desde afuera de todo este sistema político del cual hemos hablado, estos 4 cuartos, estas 2 derechas, estas 2 izquierdas, el desfonde del centro. Espacio para proyectos populistas siempre hay, sobre todo si la ciudadanía se siente traicionada. ¿Y qué pasa con la periferia? ¿Qué pasa con el mundo rural? Es algo del que está todavía por decirse, y donde los medios de comunicación también tenemos que hacer el mea culpa, que nos hemos alejado bastante la cobertura y no sabemos mucho lo que pasa ahí. Y creo que también ahí la pugna al interior de la derecha o centro derecha es muy interesante observar, porque todo gobierno requiere una buena oposición. Yo les preguntaba por los partidos, pero también, claro, interesa saber qué papel van a jugar los movimientos de independientes que tuvieron tanto éxito, por ejemplo, en la elección para miembros de la Convención Constituyente. Lo agrego, Eugenio, vas tú, va Marcela, ¿quién va primero? Si quieres voy yo. Sí.
Yo creo que esta es una pregunta abierta. El sistema político, el sistema de partidos venía en descomposición, que se aceleró producto de reformas políticas que implementó el gobierno de la presidenta Bachelet desde el 2015 en adelante, producto de los escándalos de corrupción y de financiamiento ilegal de la política. Eso permite finalmente hacer reformas que no se habían podido hacer desde el retorno a la democracia. Abre un sistema político que estaba congelado producto de la Constitución y de las reglas, pero las reglas y las normas que vengan en la Constitución, si bien van a poder generar nuevas tendencias, acá las reglas no definen las relaciones entre sociedad y política, sino que eso se construye políticamente. Y creo que varios de los partidos que fueron protagonistas durante estos 30, 40 años, van a desaparecer, no lograron y creo que no van a lograr reinstalarse, y que algunos van a sobrevivir, y sí creo que está la pregunta abierta es cuántos de esos y qué capacidad tienen los nuevos de sentarse, tanto en la izquierda como en la derecha. También el asumir un gobierno con una coalición y con partidos que todavía tienen orgánicas extremadamente débiles, ¿no?, en construcción nueva, el Frente Amplio, no así el Partido Comunista, que es un sobreviviente de fines del siglo XIX, pero eso va a ser también un enorme desafío. Como decía Mónica, quizás para el Frente Amplio hubiera sido mucho mejor haber ganado la elección en 4 años más, para tener un poco más de tiempo para consolidar estas estructuras partidarias. Entonces ahora vamos a ver si es que van a ser capaces de gobernar, digamos, y mantener las estructuras partidarias. Han declarado que quieren además liderar la convención. No creo que no me hagan caso, pero me parece una mala idea, digamos. Yo trataría de no tratar de, como dicen, el que mucho abarca, aprieta poco. Creo que tienen un enorme desafío ya con lo que están, y que tanto los partidos de derecha como de izquierda vamos a terminar este periodo de larga transición de reestructuración con un nuevo sistema de partido. Eugenio, te tocan a ti las palabras de cierre. ¿Qué gesto? No, yo pienso qué honor. Verdad, sí, me queda muy poco que decir antes. Voces tan brillantes. Pero yo diría que... No, yo creo que gran parte de los partidos que formaron la escena política de los últimos 40 años son especies en extinción, digamos. Yo creo que es muy difícil porque los partidos responden a clivaje y a contexto histórico, y los clivajes y los contextos históricos que le dieron nacimiento no existen. Pienso en el PPD, por ejemplo, que es un partido que surge en el enfrentamiento a Pinochet y en el plebiscito. O pienso en la democracia cristiana, que surgió con el auge del socialcristianismo y de la iglesia social, digamos, de los años 60, 50. Eso no existe más, sobre todo en las nuevas generaciones. Pienso en cierto modo en el Partido Socialista chileno, que ha sido, digamos, fue capturado por dentro por esta nueva generación encabezada por Boric, que además que entronca la agenda del siglo XX con la del siglo XXI, y frente a un PS que no tiene juventud, que está totalmente envejecido, y entonces la posibilidad de renovación yo creo que es nula, francamente. Pienso en el mismo Partido Comunista, porque en verdad se mantiene la sigla del Partido Comunista, que como dice Marcela, tiene más de un siglo, pero internamente el Partido Comunista es otra cosa. El Partido Comunista, ya fuera los viejos jerarcas, los de la transición, los que fueron cómplices pasivos de la transición, digámoslo así, ya se partieron para la casa. Y hoy día quien comienza a ser la figura relevante del Partido Comunista es una nueva generación, que es la generación Boric, que participó con él en la lucha estudiantiles y que es más leal al proyecto Boric, digamos, que a la vieja tradición comunista. Entonces, a veces uno se confunde y cree que el Partido Comunista no está en extinción, pero en parte ha vivido una transformación muy profunda. Entonces, yo diría que estamos ante una escena completamente distinta. Hay que ver qué va a pasar a la derecha. Efectivamente, como decía Mónica, ahí hay toda una cuentas por cobrar. Hay muchos cuchillos muy afilados. Y la derecha tiene que tomar una decisión, si se embarca en serio, haciendo los duelos correspondientes en la construcción de una derecha
popular y moderada, digamos, y que adopta la agenda de este siglo, o se pliega a una derecha restauradora e hiperconservadora anclada en el mundo rural, que como bien se dijo, pasa a ser una derecha que con muchos ribetes populistas. Yo diría que es una gran cuestión pendiente, pero que también ofrece una oportunidad para el gobierno Boric, ojo, porque va a tener una derecha en reconstrucción que va a estar buscando, parte de ella al menos, mostrarse constructiva para recuperar sus credenciales democráticas. Chile, antes y después del triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ese ha sido el tema en esta edición especial de la Mesa de Análisis Político, con 4 invitados chilenos, con 4 destacados analistas chilenos: Mónica Rincón, Marcela Ríos, Eugenio Tironi y Sergio Toro. A los 4, el agradecimiento, por supuesto, por los aportes y por el tiempo que han dedicado a esta conversación. Nos reencontraremos en una próxima. Vamos a ir siguiendo de cerca todos estos cambios, así que, si a ustedes les parece, los convocamos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Muy amable. Gracias Hasta por la pronto. invitación. Chao.